Vamos a empezar. Yo lo que hice es en continuado varios temas en el mismo PowerPoint para no estar cambiando, tener que estar compartiendo pantalla y buscar otro archivo, pero después, para subirlo al campus, lo voy a dividir por temas, ¿no? Por los temas que he dado. Que, bueno, hay dos temas que son de parte general, que es la aplicación del derecho extranjero, que no creo que llegue a darlo hoy, y fraude a la ley, y un tema de jurisdicción que es el proceso de exequatur. Así que bueno, comenzamos. Vamos a empezar justamente con fraude a la ley. Lo primero que debemos hacer al abordar este tema es ubicar la problemática del fraude a la ley dentro de la estructura de la norma de conflicto. No me voy a extender sobre la estructura de la norma de conflicto, que es algo que les deben haber dado ya todos los profesores, pero recuerdan que la norma de derecho internacional privado, o norma de conflicto, o norma de coalición, tiene una estructura bimembre, es decir, tiene un tipo legal y una consecuencia jurídica. Cada una de estas partes de la norma tiene características positivas y una característica negativa. El fraude a la ley constituye la característica negativa del tipo legal, porque el desencadenamiento de la consecuencia jurídica supone la inexistencia de fraude. El fraude recae sobre la segunda característica positiva del tipo legal de la norma indirecta, es decir, sobre los hechos subyacentes al punto de conexión, y consiste justamente en su manipulación fraudulenta. Existen también otras figuras que, al igual que el fraude a la ley y el orden público, también actúan como excepciones a la aplicación del derecho extranjero, pero que no vamos a ver en esta clase. Pero más que nada para que sepan, porque esto era una de las preguntas que habían hecho en el foro, que no es o que no son las únicas excepciones. También tenemos la reciprocidad, el interés nacional y la institución extranjera desconocida. A ver, ahí. Si queremos aclarar la naturaleza jurídica del fraude de un modo más preciso, tenemos que partir de la clasificación de los puntos de conexión. Cuando el legislador establece cuál es el derecho aplicable a una controversia, puede basarse en hechos en los que no aparece la voluntad humana o en hechos en los que la voluntad humana está presente. En el segundo supuesto, además, puede ocurrir que el legislador imponga un derecho sin interesarse por el derecho que las partes desean que sea aplicable. Pero también puede ser que el legislador ordene la aplicación del derecho que los interesados quieren que se aplique, y justamente porque ellos así lo han elegido. A los hechos ajenos a la voluntad humana deben oponerse, obviamente, los hechos voluntarios. ¿Se ve el mouse cuando yo lo señalo en el PowerPoint? No. Sí. A los hechos no voluntarios se oponen obviamente los hechos voluntarios. Y estos a su vez pueden ser o actos jurídicos o negocios jurídicos. El fraude opera sobre todo sobre los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque si bien el legislador asocia al acto jurídico una consecuencia jurídica sin tener en cuenta la voluntad de los protagonistas, como su voluntad interviene, porque son hechos voluntarios, estas pueden organizar los hechos de modo tal que se desencadene la consecuencia jurídica que ellos quieren. Por ejemplo, el legislador declara que el contrato se rige por la ley del lugar de celebración. El fraude consistiría en que las partes previamente se informan sobre el derecho que les conviene que sea aplicable a su contrato, y entonces celebran su contrato en dicho estado. Otro ejemplo lo vemos, por ejemplo, en la cuestión del domicilio, como en el caso Mandel, ya que al cambiar de domicilio, es decir, al establecerse en un determinado lugar, interviene la voluntad de hacerlo así. Digamos, la maniobra fraudulenta, en este caso, consistió en informarse previamente sobre el derecho que deseaba que se aplique a su sucesión, y luego establecer su domicilio allí hasta el día de su muerte. En principio, parece que el fraude no cabe en los hechos no voluntarios, ya que si la voluntad humana no interviene, no se pueden manipular los hechos de un modo fraudulento. Sin embargo, excepcionalmente puede intervenir la voluntad humana y entonces cabe el fraude. Finalmente, con respecto a los negocios jurídicos,
el legislador está dispuesto a aplicar el derecho que las partes desean, pero, digamos, por lo que en principio tampoco cabría el fraude dentro de los negocios jurídicos. Sin embargo, muchas veces el legislador limita las opciones en cuanto al derecho que las partes pueden elegir. Por ejemplo, volvemos a la materia contractual, el legislador puede establecer que las partes pueden elegir entre sus derechos domiciliarios, el lugar de celebración del contrato, el lugar de cumplimiento y el lugar de situación del bien. Entonces, ante esta limitación, de nuevo aparece la posibilidad del fraude. Llegados a este punto, podemos establecer una definición de lo que es el fraude a la ley. Yo les di varias definiciones en los apuntes, pero bueno, acá también les alcanzo otra que es de la doctora Estela Maris Bioca. Vamos a basarnos en la que nos da el doctor Hoff en el libro. El doctor lo define como el remedio legal o judicial para dejar sin efecto actos realizados con la finalidad de eludir las leyes normalmente aplicables. Se trata, esto es lo que tenemos que tener en claro, que se trata de una transgresión del sentido o finalidad tenida en mira por el legislador de dicha norma. No se violenta el texto de la ley de manera directa, sino su espíritu y sentido. Por eso hablamos de una violación oblicua, que se concreta mediante una maniobra realizada sobre los hechos subyacentes al punto de conexión de la norma indirecta. El fraude es siempre una violación oblicua, esto ténganlo en claro. Si una pareja, por ejemplo, se casa en el extranjero sin intención de evadir ninguna ley y no habiendo ningún impedimento, no cometen ningún fraude a la ley. Pero en cambio, si alguien busca un último domicilio para poder testar válidamente, desheredando o omitiendo en su testamento a los herederos forzosos, entonces sí está violando oblicuamente las normas sobre la legítima y desde el penúltimo domicilio, ¿no? del domicilio antes de haber realizado el cambio. Por ello, no todo cambio en el punto de conexión es considerado fraudulento, salvo que, dos excepciones que son las que nos da el libro, ¿no? El doctor Hoff en el libro. Una, que esté dirigido a desplazar normas imperativas propias o extranjeras, declaradas aplicables por la norma de derecho internacional privado del juez. Y el segundo supuesto es cuando sea cometido en perjuicio de terceros, privándolos de derechos que las leyes esquivadas les concedían. ¿Cuáles son los elementos del fraude? Es decir, ¿qué circunstancias deben darse para que el fraude se materialice? Bueno, el fraude tiene tres elementos. Esto es muy simple y creo que lo han visto en el libro y lo deben haber entendido. Material, legal y psicológico. El elemento material consiste en la manipulación de los hechos que conforman los puntos de conexión. Por ejemplo, el cambio de domicilio, el cambio de nacionalidad, la constitución de una sociedad. El legal, las partes se aprovechan de una autorización o derecho subjetivo contenido en el sistema jurídico que le permite realizar esa maniobra, es decir, se amparan las leyes que le permiten el cambio de domicilio o que le admiten adquirir una nueva nacionalidad o constituir una nueva sociedad. Y el psicológico, es decir, tiene que haber una intención de evadir una norma, porque si no existe la intención, no existe el fraude. El tema es que el elemento psicológico es de muy difícil prueba. Por ello, se prueba mediante dos presunciones, que son las que nos da Goldschmidt: la contracción temporal y la expansión espacial. Es decir, las partes realizan actos en un lugar alejado de donde normalmente hubieran realizado ese acto, en un estado en donde nada se les ha perdido, dice Goldschmidt, es decir, que no tiene ninguna vinculación. Y realizan toda una serie de actos como en una cámara acelerada. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver cuando veamos los distintos ejemplos. Ustedes, no voy a empezar a hablar de cada uno de los casos porque si no la clase va a ser interminable, pero, no sé, tomo, por ejemplo, el de Mandel es un muy buen ejemplo de, digamos, de la cámara acelerada, ¿no? Porque Mandel en diciembre en su pasaporte, por ejemplo, tenía su domicilio en la ciudad de Buenos Aires.
En marzo del año siguiente le diagnostican una enfermedad terminal, en abril cambia de domicilio, otorga testamento, en agosto adquiere la ciudadanía austríaca y fallece en septiembre finalmente en Austria. Es decir, en menos de 10 meses realizó una serie de actos jurídicos con un solo fin, que ustedes ya saben cuál es, que era desheredar a sus hijos. A ver, vamos. En cuanto a los tipos de fraude, según la relación temporal entre la maniobra fraudulenta y su propósito, tenemos 3 tipos de fraude, que también creo que es algo sencillo y que no implica, digamos, demasiado problema para ustedes. Tenemos el retrospectivo, el simultáneo y a la expectativa. El retrospectivo es cuando se comete para eludir las consecuencias de un acto que se realizó en el pasado con total sinceridad. Por ejemplo, los cónyuges que estaban casados en la Argentina antes de la sanción del divorcio vincular y se iban al extranjero para obtener un divorcio y un nuevo matrimonio. Un ejemplo, dentro de los casos emblemáticos que ustedes estudiaron, es el de la duquesa de Beaufremont. En el simultáneo los hechos se falsean al mismo tiempo que se llevan a cabo, a fin de evitar consecuencias inmediatas del acto perpetrado con sinceridad. Por ejemplo, los que constituyen una sociedad en el extranjero, dándose los indicios del fraude tipificados en el artículo 124 de la Ley General de Sociedades, porque sustituyen los hechos sinceros por los fraudulentos en el mismo momento que se quieren realizar. Y por último, el fraude a la expectativa es cuando se manipulan los hechos, no porque el acto sincero por el momento producirá consecuencias inmediatas que se desean apartar, sino porque se teme que en el futuro puedan darse algunas secuelas que por ello previsoramente se desean apartar. Ejemplo es el caso Mandel, una persona que otorga testamento con un último domicilio fraudulento, es decir, muda su domicilio para realizar un testamento en el extranjero. Otro ejemplo es el caso Caron, que también han estudiado. Otro ejemplo, las parejas cuando no existía el divorcio vincular en la Argentina, parejas de argentinos que se iban a casar al extranjero para obtener un matrimonio divorciable. La regulación del fraude lo vamos a encontrar en la fuente interna y en la fuente convencional. En la fuente convencional, los tratados de Montevideo no traen ninguna norma general que nos hable sobre el fraude. Sí, la CIDIP II, sobre las normas generales de derecho internacional privado, que es de Montevideo del año 1979, nos dice que no se aplicará como derecho extranjero el derecho de un Estado parte cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales de la ley de otro Estado parte. Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor determinar la intención fraudulenta de las partes interesadas. En la normativa interna, el Código de Vélez no contenía ninguna norma general que sancionase el fraude a la ley. Actualmente, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en el 2598 que para la determinación del derecho aplicable en materias que involucran derechos no disponibles para las partes, escuchen bien lo que estoy leyendo, ¿no? Estoy leyendo el artículo. No se tienen en cuenta los hechos o actos realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de conflicto. Nos está hablando de derechos no disponibles. ¿Por qué? Porque muchas veces, o en legislaciones más antiguas de fraude, no se hablaba de normas imperativas o de normas dispositivas, se hablaba del fraude en general. Pero ahora cuando hablamos de fraude, estamos hablando de fraude a normas imperativas. Y así lo establece específicamente el 2598. Este artículo, bueno, es concordante dentro de la normativa interna con el artículo 12, también del Código Civil y Comercial. El fraude, vamos a ver que no es un fenómeno privativo del derecho privado o del derecho internacional privado, sino que es común a todas las disciplinas.
Todas las materias intentan impedir que los particulares se burlen de las disposiciones de la ley. El doctor Hoff hace una división entre el fraude como remedio legal y como remedio judicial. Fijar el mouse. En el fraude como remedio judicial, el juez aplica la doctrina del fraude como un principio general del derecho, para excluir el derecho extranjero en un caso dado. Este principio ha sido ampliamente receptado por todas las naciones, miembros de Naciones Unidas. En los casos de estudio, que están puestos en la filmina, los jueces no necesitaron de una norma expresa que condenara el acto que enjuiciaban, sino que les bastó elaborar un razonamiento fundado en el principio que veda el fraude en los actos jurídicos. En cambio, el fraude es un remedio legal si anticipadamente la ley sustantiva del foro lo condena de modo expreso. En materia contractual se admitía y se admite la autonomía de la voluntad, tanto la conflictual como la material. Esto lo van a ver en la parte especial, pero la autonomía de la voluntad está receptada en la Convención de Viena del 80 sobre compraventa internacional de mercaderías, en la de La Haya del 86 sobre ley aplicable, en la CIDIP 5 también sobre derecho aplicable a los contratos, y en nuestro Código Civil y Comercial está expresamente receptada en el 2651. El Código de Vélez, en el 1197, la reclamaba. Sin embargo, la autonomía de la voluntad no puede llegar al límite de transgredir leyes imperativas extranjeras o burlar los derechos de terceros. En materia contractual, los artículos 1207 y 1208 del Código de Vélez preveían el fraude a la ley. Y así establecían que los contratos hechos en la República para burlar leyes extranjeras, o los contratos hechos en el extranjero también para eludir o evadir leyes de la República, eran de ningún valor. El 1207 y 1208 no limitan la condena a la transgresión de normas argentinas, sino que abarcan a todas, sean o no leyes nacionales y sean o no inderogables. El Código Civil y Comercial actual recepta esta idea del 1207 y 1208 del Código de Vélez en el 2651, letra F. Dice que los contratos hechos en la Argentina o en la República para violar normas internacionalmente imperativas de una nación extranjera de necesaria aplicación al caso no tienen efecto alguno. Se trata de una aplicación particular de la norma antifraude general del 2598, de la que ya hablamos anteriormente. El caso inverso, es decir, el caso que no está previsto en el 2651 y que sí preveía Vélez, es del contrato celebrado en el extranjero para violar normas internacionalmente imperativas de la República. ¿Por qué? Porque esa situación enlaza con el orden público internacional del artículo 2600. En este supuesto, Hoff insiste que aunque la ley esquivada no sea de las llamadas imperativas, si la maniobra condujo a perjudicar los derechos de terceros, igualmente debe ser declarada ineficaz, resurgiendo con todo su vigor la norma nacional que se intentó eludir. En materia de sociedades, con la reforma del Código de Comercio de 1889, se legisló sobre sociedades constituidas en el extranjero. El 286 del antiguo código contemplaba el fraude a la ley rechazándolo. La norma establecía que las sociedades extranjeras cuyo principal comercio era ejercido en nuestro país sean consideradas como sociedades nacionales sujetas al Código de Comercio. Tenía como antecedente el caso Moulin Rouge, que era un establecimiento con sede en París, donde también desarrollaba su actividad, que había sido organizado como una sociedad inglesa. Las dudas que se planteaban con el primer artículo 286 llevaron a la reforma de 1897 y que este fuera redactado del siguiente modo, hasta que después fue derogado por la 19550, que es lo que tienen en pantalla. O sea, las sociedades que se constituyan en país extranjero
para ejercer su principal comercio en la República, con la mayor parte de sus capitales levantados en esta, o que tengan en la misma su directorio central y la asamblea de socios, serán consideradas para todos sus efectos como sociedades nacionales sujetas a las disposiciones de este código. La disposición contenía alternativamente dos parejas de indicios que probaban la intención fraudulenta, iuris et de iure. La primera pareja o dupla era la capitalista, propósito de lucrar en la Argentina, más mayor parte de los capitales en nuestro país. La segunda pareja era la administrativista. En la Argentina estaban el directorio central más la asamblea de socios. Claramente el vocabulario del 286 aludía a las sociedades anónimas, que eran la vedette del momento. Cuando una dupla de elementos se hallaba en nuestro país, tanto sea la capitalista como la administrativista, pero debiendo darse en cada pareja acumulativamente las dos circunstancias, la sociedad se reputaba local y se regía por la legislación nacional. Se trataba a la sociedad como si se hubiese constituido en la Argentina, cuyas leyes presumiblemente había infringido, es decir, se la consideraba como una sociedad irregular. La Ley General de Sociedades, al igual que la 19.550, antes de la incorporación, digamos, de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, digamos, la Ley General de Sociedades rige actualmente a las sociedades. En lo que respecta a la ley que rige las mismas, tiene como principio general que éstas se rigen por la ley del Estado donde la sociedad se constituye, que es el artículo 118 de la Ley General de Sociedades, que recepta la teoría de la incorporación. En el artículo 124, la Ley General de Sociedades refleja el derogado 286 del Código de Comercio, al manifestar que la sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la República o su principal objeto esté destinado a cumplirse en nuestro país, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución, reforma y control de funcionamiento. La redacción de este artículo, cuando hace mención a la sede, recuerda o alude al criterio administrativista del 286, y cuando habla de objeto, recuerda al criterio capitalista del 286. Lo que hace el 124 es evitar la casuística bipartita del Código de Comercio. Mientras el 286 declaraba las sociedades fraudulentas lisa y llanamente, y sujetas a las disposiciones de este código, la Ley General de Sociedades las equipara a una sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución, reforma y control de funcionamiento. Por regla general, la sociedad constituida fraudulentamente en el extranjero aparecerá en la República como una sociedad no constituida según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Además, el 124 abarca todo el espectro societario, sin excepciones, y reduce las exigencias para someterlas a la legislación nacional, a uno de los dos elementos, o el objeto o la sede. ¿Esto les representa alguna duda? Bueno, no veo nada. De todos modos, para el tema que nos aboca en este momento para el fraude a la ley, es esto solamente lo que tienen que saber, porque ustedes el tema de sociedades lo van a ver después más profundamente en la parte especial, con lo cual no se angustien si hay cuestiones que les quedan un poco desatadas, porque esto después lo vamos a repetir. En resumen, en cuanto al control del fraude, se reemplaza el sistema dual de la pareja capitalista o administrativista del 286 del Código de Comercio por el sistema unitario basado en el domicilio o el lugar donde se desarrolla el objeto social. También tenemos que tener en cuenta que, por lo tanto, el 124 es una norma antifraude. Resta aclarar, digamos, que tanto el Código de Comercio como la Ley General de Sociedades
no hacen, digamos, una expresa referencia a la figura del fraude a la ley, pero el fraude a la ley inspira ambas normas, al descalificar el derecho del lugar de constitución y declarar aplicable el derecho nacional. ¿Cuáles son las consecuencias del fraude o la sanción del fraude? La existencia del fraude produce el efecto de su propia ineficacia. La norma indirecta resulta inaplicable a los hechos artificialmente creados. El derecho internacional privado se va a aplicar a los hechos esquivados. La sanción consiste en que solo se impide que se obtenga la ganancia especial del fraude. Todas las demás partes del acto siguen siendo válidas. Por ejemplo, en el caso de la duquesa de Beaufort, esta mantuvo su nacionalidad alemana, aunque solamente había sido adquirida para poder obtener un divorcio. Francia solamente, lo único que hizo fue no reconocer validez al nuevo matrimonio, pero la nacionalidad siguió estando vigente. En el caso Mandel, ¿se acuerdan que cuando les, bueno, no me pueden contestar, ¿no? Pero cuando les acerqué el apunte, les puse de los 4 casos que se ven en fraude, que son el de la duquesa de Beaufort, Mandel, Nottebohm y Caron, que tengan en cuenta cuáles eran los puntos de conexión que se habían manipulado, los elementos del fraude, la sanción del fraude y qué circunstancias seguían en pie. Bueno, un poco lo que vamos a ver, porque no puedo ver los 4 casos a fondo, los casos están explicados en el libro, pero bueno, podemos ir viendo estas cositas. En el caso Mandel, lo mismo. La sanción fue privar de efectos tanto al cambio de domicilio, porque se consideró que seguía estando domiciliado en Buenos Aires, como al cambio de nacionalidad, ¿sí? Todos los demás actos siguieron siendo válidos. En Nottebohm, lo mismo, la sanción es que no se tuvo en cuenta la protección diplomática pretendida y se aplicaron las leyes sobre la propiedad enemiga dictadas por el gobierno guatemalteco. En el caso Jean-Claude Caron, este es un caso muy especial, digamos, lo que se hizo, no se declaró que la sociedad fuese ficticia, sino que se la privó de efectos como si lo fuera. Es decir, la sociedad que había sido creada entre Jean-Claude Caron y el matrimonio Odell siguió estando en pie. Lo que hizo la Corte de Casación fue extraer las consecuencias de su carácter ficticio. Y tampoco, digamos, se cuestionaron o siguieron estando en pie tanto la domiciliación en la isla de San Tomás como la nacionalización americana. Después, si tienen alguna duda, los podemos seguir viendo a fondo. En cuanto a las diferencias y similitudes entre el fraude a la ley y el orden público, yo creo que esto lo podemos pasar porque es muy fácil, está explicado, ya vieron orden público con la doctora Ayala. Lo que tenemos que tener en cuenta no solamente son las diferencias, sino también cuáles son las similitudes entre ambos institutos. Ambos son mecanismos defensivos y operan como características negativas dentro de la norma de conflicto. El fraude en el tipo legal y el orden público en la consecuencia jurídica. Y me parece que lo más importante, y lo que tienen que tener siempre presente, es que en el fraude a la ley se tiene en cuenta el procedimiento mediante el cual ese derecho extranjero es traído para resolver el caso. Es decir, vamos a tener en cuenta las maniobras fraudulentas para apartar la ley extranjera y que hicieron aparentemente aplicable otro derecho. En cambio, en el orden público, ahí está. No, me fui. Una más. Ah, bueno, me pasé una. Esta era la de fraude y esta era la de orden público. Lo que se tiene en cuenta es el contenido del derecho extranjero para, y más precisamente cuál ha sido la solución que le ha dado el derecho extranjero al caso en particular. Es decir, una vez que la norma de conflicto ha actuado, que ha determinado a través del punto de conexión cuál es el derecho aplicable y ha solucionado el caso de acuerdo a ese derecho, vamos a ver si esa solución dada al caso por el derecho extranjero es compatible o no con nuestro orden público internacional. No ahondo mucho más en esto porque me parece que es un tema sencillo.
Esto sí, me parece que les ha presentado un poco más de problema por las preguntas que han hecho en el foro. Lo que yo quiero es llevarles tranquilidad, que no se va a preguntar o que no se va a ahondar más que lo que está en el libro y lo que vemos ahora en clase, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto o hemos hablado del fraude sobre las normas que determinan la ley aplicable, pero no hemos visto el fraude sobre las normas que determinan la jurisdicción internacional. Por eso hay que distinguir estos tres conceptos del forum shopping, forum no convenience y la doctrina del paralelismo en relación con situaciones de fraude a las normas que determinan la jurisdicción internacional. El legislador, lamentablemente, omitió referirse al fraude a la jurisdicción en el Código Civil y Comercial, el llamado forum shopping, es decir, la búsqueda de un tribunal judicial que resulte más ventajoso. El proyecto de Código de Derecho Internacional Privado del año 2003 había previsto el fraude a la jurisdicción. Hay que tener en cuenta que el actor, o la persona, digamos, que tiene la iniciativa para el inicio de una acción judicial, puede verse tentada a elegir un foro que aplique las normas de conflicto que llevarán a la aplicación del derecho que más le convenga. Tenemos que dejar en claro que la sola circunstancia de elegir el tribunal cuando existe una conexión aceptable no es un acto descalificable, ni está infringiendo ninguna ley. Al contrario, dicha elección puede ser motivada en la calidad de la justicia, los costos, la ejecutabilidad del fallo, la generosidad de las indemnizaciones, es decir, en múltiples circunstancias que a una persona que es la actora le convenga litigar ante una jurisdicción o ante otra. Pero sí puede configurarse el forum shopping fraudulento cuando se ha seleccionado un foro en desmedro del derecho de defensa del demandado o para eludir normas imperativas del Estado del juez ante quien se quiere ejecutar después la sentencia. En relación al forum no convenience, tenemos que definir que esta figura, es decir, saber, yo creo que todo esto ustedes ya lo vieron en jurisdicción. ¿Es así? Bueno, no me pueden contestar, pero entiendo que sí. Esta figura le impide actuar a un juez, el cual, digamos, al cual una norma le atribuye competencia para resolver un caso concreto. ¿Por qué le impide actuar? Para evitar una consecuencia no deseada. La hipótesis se configura cuando la demanda se presenta ante un juez que es competente, pero que no resulta ser el más apropiado para resolver el caso, en razón de las circunstancias particulares del mismo que el propio juez va a valorar. Si el juez advierte que el caso no tiene suficiente vinculación con su país para justificar su intervención, debe declarar su incompetencia o declarará su incompetencia. Por ejemplo, ello puede ocurrir si las partes han cometido fraude para que resulte aplicable un determinado derecho que en virtud, y ahí viene enlazada la teoría del paralelismo, que en virtud de la teoría del paralelismo va a ser llevado ante los tribunales que las partes desean. Todos saben a esta altura ya qué es la doctrina del paralelismo. Esta teoría o doctrina elaborada por Asser consiste en fundar o desprender la competencia, desprender la jurisdicción de la ley aplicable. Un ejemplo lo encontramos en el artículo 56 de los tratados de Montevideo, tanto el del 89 como el de 1940. Deben entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley está sujeto el acto jurídico en materia de juicio. Pero si la sujeción a dicha ley de un Estado es consecuencia de una maniobra fraudulenta, los jueces estarán habilitados para rehusar su intervención, invocando ¿qué? Invocando justamente el forum no convenience. Bueno, no puedo ver el chat, no sé si hay muchas preguntas, si sigo, y si mejor dejamos todo para el final. Hay una sola de Daniela Chamorro, que pregunta, ¿el forum non convenience es de oficio o a pedido de parte? No, es de oficio. Y después, creo que nada más, Abril Tobías nada más pone que hasta ahora se entendió todo perfecto. Justamente detecta que ha habido fraude y entonces de oficio declina su competencia.
Bueno, sigo. Pasamos a otro tema, que no tiene nada que ver con el fraude, pero bueno, que es el reconocimiento y ejecución de sentencias y decisiones extranjeras. El tema que vamos a comenzar a tratar se relaciona con el objeto y contenido del derecho internacional privado, que esto también ustedes ya lo han visto. En la actualidad debemos aludir al menos a 3 sectores diferenciados en el derecho internacional privado que hacen al objeto del mismo, que es el conflicto de leyes, es decir, la determinación de la ley aplicable, el conflicto de jurisdicciones, la determinación del juez competente, y el auxilio judicial internacional. Parte de la doctrina concibe al reconocimiento y ejecución de sentencias y decisiones extranjeras como un tercer nivel dentro del auxilio o cooperación jurídica internacional. Tenemos una cooperación de primer grado, que se refiere a la asistencia procesal internacional de mero trámite y probatoria, es decir, a notificaciones, traslados, obtención de pruebas en el extranjero, exhortos y cartas rogatorias. Una cooperación de segundo grado, que se refiere a la cooperación cautelar internacional, y la de tercer grado estaría justamente conformada por el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras, porque afecta de modo mucho más significativo los derechos de los justiciables y al Estado en que se pretende su eficacia, o sea, hacer eficaz la sentencia. Además, a diferencia del auxilio de mero trámite probatorio o cautelar, que serían la de primer y segundo grado, la sentencia no nace con expresa vocación internacional. La importancia de la eficacia extraterritorial de las decisiones extranjeras se relaciona con el derecho a la tutela judicial efectiva, que exige que la decisión adoptada por los tribunales de un Estado sea segura, estable y continua, pudiendo desplegar efectos más allá de las fronteras del Estado de origen. Esperen que voy a tomar un poco de agua. En esta materia rige la máxima de favor executionis, que significa la aplicación de la norma o convención, en el caso de que hubiesen varias convenciones, más favorable a la eficacia transfronteriza de los actos extranjeros. Aun cuando esta regla no sea expresa, cabe interpretar que se infiere de la propia naturaleza y función de las normas que regulan el reconocimiento de decisiones. La tendencia actual es flexibilizar los requisitos y procedimientos para que una decisión pueda tener efectos en otro Estado. Por eso, lo que debe quedar claro es que un derecho internacional privado que funciona según parámetros de cooperación y en el cual la solución justa de las situaciones privadas internacionales aparece como la finalidad esencial, el reconocimiento tiene que ser forzosamente la regla y la denegación la excepción. El tratamiento eficaz de la extraterritorialidad de las sentencias ha pasado durante varias etapas a lo largo del tiempo, que ha ido desde el desconocimiento de su eficacia, pasando por la revisión au fond de los franceses, que ahora vamos a explicar qué significa, hasta la exigencia de reciprocidad. Actualmente, la tendencia que se abre paso en el derecho internacional privado, y sobre todo en los procesos de integración regionales, es la de flexibilizar los requisitos y procedimientos para que una decisión pueda tener efectos en otros estados. Incluso, podemos ver que en procesos de integración más avanzados, como en la Unión Europea, se está hablando de una quinta libertad, que sería la libertad de circulación de decisiones extranjeras. Y esto se ha tomado dentro de la Unión Europea como una política para la libre circulación de cualquier tipo de decisión judicial, ya sea tanto en materia civil como mercantil. Y esto, a lo que se está tendiendo al reconocimiento automático, no significa que esa resolución va a ser inmediata y va a desplegar incondicionalmente sus efectos en el estado de cumplimiento.
pero sí que poco a poco se van a ir flexibilizando los requisitos para que esa sentencia dictada en un estado extranjero sea eficaz en el estado de ejecución. Bueno, con respecto a este tema yo les di una serie de conceptos importantes que tenían que tener en cuenta, que no los voy a repetir porque creo que están suficientemente explicados en la clase en papel que les adjunté, y tenemos esta distinción de acuerdo a la distinción clásica en los tres tipos de sentencias: declarativas, constitutivas y de condena. Teniendo en cuenta que las sentencias declarativas y constitutivas solo deben ser reconocidas, y en cambio las sentencias de condena no solamente requieren del reconocimiento, sino también necesitan ser ejecutadas. ¿Por qué? Porque estas sentencias requieren una realización material, la cual, si no la efectúa voluntariamente el demandado condenado, digamos, se debe verificar a la fuerza. Entonces, mientras que para las sentencias declarativas y constitutivas su reconocimiento es suficiente para desplegar efectos, las sentencias de condena requieren ser ejecutadas a través del trámite de exequatur para ser eficaces. De esto, ¿alguna duda? Bueno, me lo ponen en el chat y lo vamos viendo al final, pero yo no creo, hay muchas dudas. Bueno, ay, se me va. No hay ninguna por ahora, así que... Buenísimo, entonces es que explico bárbaro. ¿Cuál es la diferencia entre reconocimiento y ejecución? Hay que distinguir el reconocimiento y la ejecución de una sentencia firme. No hay ejecución sin reconocimiento, pero sí puede haber, esto es una máxima del derecho internacional privado, sí puede haber reconocimiento sin ejecución, que es lo que hablamos recién de las sentencias declarativas y constitutivas. Reconocer una decisión extranjera implica dejar que ésta despliegue en el foro los efectos que esa decisión tiene en el país de origen, o sea, en el país en que se dictó, siempre que esos efectos no sean incompatibles con nuestro sistema. Entonces, vamos a los requisitos que debe reunir esa sentencia o decisión extranjera para que pueda desplegar sus efectos en nuestro país. El exequatur, ¿qué es el exequatur? Es el trámite mediante el cual una sentencia, es sometida al control de una serie de recaudos destinados a verificar que la resolución dictada cumple con determinadas condiciones de regularidad. Si se pretende ejecutar una sentencia en otro estado diferente, el estado de origen debe previamente convertirla en título ejecutivo, ya que la resolución extranjera no lo es. El exequatur es entonces el procedimiento que se emplea para declarar la ejecutividad de la resolución extranjera en el estado requerido. ¿Recuerdan la distinción entre estado requirente y estado requerido? Para preparar la vía ejecutiva de una sentencia de condena extranjera es necesario este trámite incidental. Mientras que se puede reconocer la eficacia de una sentencia extranjera declarativa o constitutiva examinando solamente el cumplimiento de los requisitos sin necesidad de promover el incidente de exequatur. El reconocimiento puede tramitar mediante un procedimiento de homologación del pronunciamiento extranjero. En dicho trámite, la autoridad judicial valorará el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la normativa para conceder dicho reconocimiento. Esto es algo que me han preguntado en el foro, y me parece que no había quedado claro, que las sentencias declarativas y constitutivas no necesitan del trámite del exequatur, y si se presentan como prueba en otro proceso, no debe realizarse un juicio de exequatur por separado para poder ser presentadas, sino que en el mismo proceso en el que se presentan como prueba, el juez va a analizar el cumplimiento de los requisitos del exequatur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas sentencias, el trámite que se les da es como de una homologación. Lo que pasa que cuando se presentan de manera independiente,
en cualquier juzgado, se les imprime el trámite del exequatur, y esto es lo que confunde muchas veces, que por ahí una sentencia declarativa necesita un trámite de exequatur. Estos requisitos, que son tanto para el reconocimiento, como dije, como para la ejecución, están regulados en el artículo 519 del Código de Nación, y 517 y 515 del Código de Nación y de Provincia. Y podemos dividirlos en 3 tipos de requisitos: formales, procesales y sustanciales, materiales o de fondo. Los formales se refieren al aspecto externo de la sentencia. La sentencia debe reunir los requisitos necesarios para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada, y además debe tener las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional, que se refieren a la traducción y a la legalización, que ahora vamos a ver estas 2 cuestiones. Para que proceda el reconocimiento de una decisión extranjera, lo primero que se necesita es que exista seguridad de que se está precisamente frente a una decisión judicial, es decir, que una sentencia tiene que parecer lo que es. Se trata del aspecto más externo del reconocimiento y el que está vinculado con el soporte material de la decisión. En este sentido, la autenticidad se presenta como un prerequisito, ya que solo si se admite que se trata de un documento de este tipo, se puede continuar con la evaluación de los demás requisitos. Procesales se refieren a la existencia de un debido proceso, es decir, y son que el juez o tribunal que dictó la sentencia sea internacionalmente competente. Ustedes ya saben, porque ya lo han visto, cómo va a ser el análisis de esa jurisdicción indirecta, que va a ser según las normas argentinas de jurisdicción internacional, utilizando el criterio de la bilateralización de la norma directa nacional, que la sentencia posea calidad de cosa juzgada, es decir, la sentencia extranjera debe tener efecto de cosa juzgada material, no basta la cosa juzgada formal. No obstante, hay que considerar como ejecutables aquellas sentencias que nunca tienen el efecto de cosa juzgada material, como las referentes al cuidado de los hijos y las de alimentos. Y, por último, que la parte demandada hubiese sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa en juicio, entendiendo estos requisitos como protectores de un derecho humano esencial. Estos requisitos procesales se enlazan, de algún modo, con el orden público internacional procesal, que no es materia de la que voy a hablar hoy, pero que no son simples requisitos. Eso es lo que quiero dejar en claro. El inciso C, ¿no? La citación, la debida citación en juicio y la garantía del derecho de defensa. Y por último, los requisitos sustanciales o materiales es que la sentencia no sea incompatible con otra dictada o pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal argentino, es decir, la defensa de cosa juzgada, y que esa sentencia extranjera no afecte los principios de orden público. Es prácticamente imposible encontrar reglas de reconocimiento, ya sean nacionales, convencionales o comunitarias, que no tengan la omnipresente cláusula del orden público internacional. En relación con este requisito, los códigos de nación, los códigos procesales de nación y de provincia lo receptan de modo diferente, porque el Código de Nación nos habla de que la sentencia no debe afectar los principios de orden público del derecho argentino. En cambio, el Código de Provincia dice que la sentencia no contenga disposiciones, ustedes que ya han visto orden público, como conjunto de principios o disposiciones, dice disposiciones contrarias al orden público interno. Bueno, esta redacción llevó a varias interpretaciones. Goldschmidt consideró que podría tratarse de una errata del legislador, qué generoso, ¿no?, que había querido decir orden público internacional, pero que se le escapó y dijo interno. Pero bueno, esta voz interno se interpreta que si bien el alcance del orden público es internacional, su raíz es nacional. En otras palabras, interno se interpretó como argentino. Actualmente, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, estos códigos procesales deben reinterpretarse a la luz del artículo 2600,
que claramente establece que el orden público internacional está conformado por los principios fundamentales inspiradores del ordenamiento jurídico argentino. La actualidad de este correctivo obliga a utilizarlo conforme a los valores presentes en el momento del reconocimiento y no en el momento de dictarse la sentencia. En cuanto al trámite del exequatur, los códigos procesales establecen que el trámite que se le va a imprimir es el de los incidentes, se debe presentar ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando el testimonio de la sentencia, debidamente legalizado, traducido, y todas las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido con los demás requisitos que vimos anteriormente. Si se dispone la ejecución, se procede en la forma establecida para las sentencias pronunciadas por tribunales argentinos. Y admite, finalmente, el recurso de apelación. Y estamos mal con el tiempo. Bueno, esto lo digo por arriba, no es muy difícil. La regla de no revisión de fondo, es decir, cuando se quiere reconocer y ejecutar una sentencia extranjera en nuestro país, no debe someterse a un control de fondo, lo que está expresamente prohibido. Lo que pasa es que hay una tensión permanente entre esta regla de no revisión del fondo con el respeto de las garantías procesales, a las que ya hice alusión anteriormente, y de no vulneración de los principios de orden público internacional o inspiradores del ordenamiento jurídico argentino. Hay que evitar la revisión de fondo porque esto implica convertir el reconocimiento en un nuevo proceso que va a revisar los hechos y los considerandos de la decisión extranjera. En cuanto a la normativa interna, el Código Civil y Comercial no aborda la cuestión sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, cuando los intentos anteriores, ya sean autónomos, o dentro o fuera del Código Civil y Comercial, sí lo mencionaban y traían un capítulo expreso referido al reconocimiento y ejecución. Por lo tanto, las disposiciones internas sobre reconocimiento y ejecución se encuentran de acuerdo a la organización federal de nuestro país en los diversos códigos de procedimiento, y en particular los códigos de procedimiento que acabamos de ver, que son tanto el de nación como el de provincia. Y respecto de sentencias o laudos arbitrales, desde que está en vigor la 27449, la misma ley trae en su articulado las normas sobre reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. Después tenemos toda una serie de tratados, la fuente convencional, que se refieren al reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales extranjeros, que no vamos a ver en esta clase por una cuestión de tiempo y porque ya excede lo que realmente tienen que saber para el examen. Aparte, todo lo que se refiere, todas las normativas o legislaciones que se refieren a materia arbitral, interpreto que ya lo han visto con la doctora Ragunese. Y esto no ofrece mayor problema. No sé, estamos y 12. Brandon está hablando por teléfono y no sé hasta qué tiempo tenemos. En cuanto a los requisitos formales de las sentencias y documentos extranjeros, la traducción creo que no ofrece problemas tampoco. Es decir, todos los documentos extranjeros que se proceso en nuestro país tienen que estar redactados en la lengua oficial, y si están redactados en otro idioma, deben ser debidamente traducidos por un traductor público matriculado. La legalización, me parece que es lo que ofrece un poco más de problema, que es el acto administrativo por el que se otorga validez a un documento extranjero, comprobando la autenticidad de la firma puesta en el documento y la calidad de la autoridad firmante del mismo. Respecto de los documentos públicos, cuando no hay una convención en vigor, estos deben ser legalizados
por el consulado argentino correspondiente, o sea, el consulado argentino acreditado en el país de origen de los mismos. En la República Argentina, el decreto 1629, que modificó el reglamento consular argentino, eliminó la autenticación de segundo grado, que se requería, digamos, una vez que el cónsul argentino acreditado en el extranjero hubiera autenticado el documento, luego debía presentarse este documento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que autenticara la primera autenticación, es decir, la firma del cónsul. Esto se eliminó, es decir, que ahora solamente se necesita la certificación o autenticación por el cónsul argentino acreditado en el país de origen de los documentos. Brandon, ¿hasta qué hora tenemos? Ahora empezó 3:15 hasta y 45. Nos queda media hora más. 3:15, 6. Ah, estamos bien. Sí, sí, nos queda media hora más, así que hay tiempo. Preguntas hasta ahora no hay ninguna. Una sola, pero se respondió una compañera. Así que no sé si alguien más quiere preguntar algo ahora. No te escuché porque se quedó sin señal por un momento. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta y 45, queda media hora. Ah, está bien, media hora, está bien. Y Listo. preguntas hasta ahora no hay ninguna, una No, sola, pero se la respondieron entre ellos, así que... Ah, bueno. Era fácil entonces. Sí, sí. No, está bien, yo me estaba apurando porque pensé que ya terminaba. No, hay tiempo, así que va a quedar para dudas y todo. No nos llegamos bien. Bueno, entonces, en cuanto a la legalización interna, me parece que tampoco ofrece mayores problemas. En cuanto a las convenciones, la más importante que rige en nuestro país es la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, que suprime la exigencia de la legalización en los documentos públicos extranjeros, comúnmente conocida como la Convención de la Apostilla. ¿Qué es la apostilla? Que eso también me lo han preguntado en el foro, ¿no? Es un certificado que acredita el origen de un documento público. Solo pueden ser expedidas para documentos emitidos en un estado parte de la convención que vayan a ser presentados en otro de los estados partes. En la actualidad son parte de la convención 118 estados. La apostilla no sirve para una legalización interna, es decir, para acreditar o legalizar un documento que se emite y debe ser presentado en el mismo estado. ¿Qué es lo que reemplaza o para qué, digamos, viene a facilitar? Justamente esto que les comenté anteriormente, que era la legalización en cadena, porque Argentina es parte de la apostilla antes de la supresión de la legalización de segundo grado, es decir, que tenía que el documento ser legalizado ante el cónsul argentino extranjero y luego ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y, digamos, con la apostilla se suprimió esta legalización en cadena, no solo para Argentina, sino para todos los estados partes. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en la fijación de una postilla, con una acotación también se llama, sobre el propio documento o sobre una prolongación del mismo de acuerdo al modelo que establece la misma convención. La postilla tendrá la forma de un cuadrado de como mínimo 9 centímetros de lado. Se expide a petición del signatario o de cualquier portador del documento. ¿Qué es lo que se certifica? No se certifica el contenido del documento, sino que se certifica la firma, la calidad del que haya firmado y el timbre o sello que el documento lleve. La firma y el timbre o sello que lleve la apostilla no necesita de una certificación posterior. Ahí hay una pregunta, si quieres se la leo. Sí, pero porque seguro es lo que sigue. A ver. Es, si por ejemplo en España pongo la apostilla para Argentina y luego también lo presento en Brasil, ¿necesito otra apostilla de ese país? Sí. O sea, Brasil, Sí, mismos no países del sirve la convenio. misma. Es que me confunde lo que dice Hoff. Ah, no, son diferentes. Incluso en muchos estados
ya ponen la apostilla en el mismo idioma del lugar de presentación. ¿Sí? No solamente puede ser la apostilla emitida en el idioma del estado de origen, sino que te preguntan dónde la vas a presentar y ya viene, en realidad generalmente la apostilla es un sello que se pone sobre el documento o como una etiqueta, una pegatina, y ya puede venir hasta redactada en el idioma donde se va a presentar. Bueno, dijimos que la apostilla sirve para los documentos públicos extranjeros, no para los documentos privados. Esto es importante, y es como una pregunta casi de examen. ¿Qué se entiende por documento público para la apostilla? En el sentido de la apostilla. Va a ser cualquier documento proveniente de una autoridad jurisdiccional, incluyendo los ministerios públicos, secretario, oficial o agente judicial, los documentos administrativos, notariales, y las certificaciones oficiales puestas sobre los documentos privados. No se consideran documentos públicos los documentos expedidos por agentes consulares y diplomáticos, y los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera. Acá yo les puse, esto lo encuentran igual en cualquier lugar, el modelo de la apostilla, que es, ahora vamos a hablar de la apostilla electrónica, que de todos modos sigue este mismo modelo. Que el objetivo del modelo que otorga la Convención es asegurar que las apostillas emitidas por los diversos estados contratantes puedan ser perfectamente identificables en todos los otros estados, para facilitar así la circulación de los documentos públicos en el extranjero. Por esta razón, las apostillas emitidas por las autoridades competentes deben ajustarse lo más posible a este modelo, que es muy sencillo. En particular, la apostilla debe llevar, el título en francés, apostille, y el nombre de la convención, el nombre corto de la convención, también en francés. Después debe contener 10 términos estándar numerados. Fíjense que los 4 primeros términos se refieren al documento subyacente, es decir, al documento que están, digamos, cuya firma, carácter del firmante y timbre o sello está certificando. Los términos del 5 al 10 están relacionados con la autoridad competente que emite la apostilla. Además del título y los 10 términos que acabamos de ver, la apostilla puede contener textos adicionales. Para asegurar que se siga pudiendo identificar claramente la apostilla, cualquier texto adicional o información adicional que se quiera brindar debe colocarse por fuera de este cuadrado que contiene los 10 términos estándar, de manera que no interfiera con la integridad de dichos campos. ¿Cuál es la autoridad de aplicación? Bueno, en nuestro país la autoridad de aplicación, esto ustedes ya lo deben saber porque ¿quién no ha tenido que poner la apostilla en algún documento público extranjero o de nuestro país para ser presentado en el extranjero? En nuestro país la autoridad de aplicación es el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y a partir del año 2003, con un convenio firmado entre el Ministerio y el Consejo Federal del Notariado, también los colegios de escribanos están habilitados para colocar la apostilla. Hoy asistimos a un cambio muy importante en el tema de la apostilla. Sobre todo, digamos, esto se ha venido previendo con anticipación, pero con la situación actual que estamos viviendo de la pandemia, cobra muchísima vigencia. El convenio sobre la apostilla, digamos, fue redactado teniendo en mente un contexto en el que solo se utilizaba el papel. Desde entonces, el entorno en el cual funciona el convenio ha cambiado drásticamente debido a los desarrollos en materia de tecnología, tanto de la información y la comunicación. Al implementar la e-app y el e-registro, los usuarios y destinatarios de las apostillas pueden tramitar e-apostillas por correo electrónico,
y a su vez verificar en línea su autenticidad, tanto de las apostillas en papel como de las apostillas electrónicas. De esta forma, el IAP introduce un procedimiento sin papel, rápido y seguro para emitir, registrar y verificar apostillas. Al mismo tiempo, el IAP constituye una herramienta para combatir el fraude y el abuso de las apostillas y ofrece un nivel de seguridad que excede significativamente los estándares. En la práctica, las e-apostillas ofrecen la única solución para apostillar documentos públicos electrónicos, que es justamente todo lo que se está viniendo en este momento, por lo que preservan, digamos, las ventajas de estos documentos en términos de seguridad, eficiencia y facilidad de transmisión. En nuestro país, a partir del 15 de abril del año pasado, del 2019, se implementó la generación de apostillas electrónicas a través de un sistema de gestión documental electrónica. Este proyecto, digamos, incluye también a los colegios de escribanos como emisores de las e-apostillas. Los nuevos formatos de las apostillas, generadas mediante este sistema, son aplicables tanto para los documentos públicos con firma digital, como para aquellos que se encuentren con firma hológrafa, es decir, en papel. La única diferencia entre uno y otro es que los documentos electrónicos deberán embeberse, es decir, incluirse en el formulario de la apostilla, mientras que no serán embebidos aquellos con firma hológrafa de naturaleza papel. Embebidos no en alcohol, sino en el documento, incluidos en el documento, eso quiere decir. Además, se ha creado un e-registro, y esto, ¿por qué es importante? Porque en este registro electrónico central de todas las apostillas emitidas en la República Argentina, ya sea tanto en formato papel como en formato electrónico, puede ser fácilmente verificado en línea la autenticidad de la apostilla sin necesidad de trasladarse, como había que hacer antes, hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder verificar la autenticidad. Es decir, que ahora se puede hacer en línea en cualquier momento y desde la comodidad de los hogares. Tenemos entonces una apostilla electrónica, como está ahí explicado, que es emitida por este sistema con firma digital, en la que se encuentra embebido, es decir, incluido el documento público generado o reproducido en soporte electrónico, digital y considerado a su vez original. Es decir, que todo ese conjunto es considerado un documento original. En cambio, la apostilla con firma digital es una apostilla también electrónica emitida por el sistema, pero que está adherida, es decir, como se hacía antiguamente con una apostilla en formato sello o pegatina, adherida al documento público con firma hológrafa de naturaleza papel. Esta apostilla, obviamente, no dispone del documento original embebido. ¿Por qué? Porque el documento original es en papel y no se asimila al documento original el escaneo de un documento. O sea, no ha sido un documento generado electrónicamente. Un documento embebido es aquel que su contenido se almacena completamente dentro de otro documento, forma parte de él y es oficial. El archivo embebido constituye un documento oficial, el cual conserva su extensión original. Y por último, en materia convencional, nos queda por ver los tratados de Montevideo y el protocolo de las leñas. Los tratados de Montevideo, ambos tratados, en el artículo 4 de los tratados de derecho procesal, tanto el del 89 como el de 40, declaran legítima la legalización cuando es cumplida por los agentes consulares del país acreditados en el otro estado. Es decir, igual a la normativa interna cuando no existen un convenio sobre legalización. Es decir, que la legalización se cumple a través de la misión consular acreditada en el otro estado, parte del Tratado de Montevideo en este caso. Y el protocolo de las leñas, esto también me lo han preguntado en el foro,
También trae una eliminación de cualquier tipo de legalización para los documentos judiciales que sean tramitados por intermedio de la autoridad central. Todos los otros documentos que no sean judiciales deben necesariamente ser legalizados de acuerdo a otra convención, digamos, de acuerdo con el Estado en el que estemos vinculados. Pero todos los Estados parte del Mercosur son parte de la Convención de la Apostilla, es decir, que si el documento no requiere legalización porque se tramita a través de la autoridad central, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, deberá ser legalizado a través del sistema de la apostilla. Y después existen un montón de convenciones bilaterales que relacionan a Argentina con distintos países, como Italia, España, Brasil, Chile y Perú, entre otros, que eliminan la certificación o legalización para determinados documentos. Es decir, no es que rigen para todos los documentos públicos, sino para algunos documentos. Bueno, hasta acá llegué. No quiero empezar con el otro tema porque no voy a llegar y me parece que aplicación del derecho extranjero no presenta demasiadas dificultades para que lo pueda estudiar por su cuenta y cualquier cosa despejar dudas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que los pueda ayudar en estos Sí, minutos que había un quedan? par de preguntas. ¿Dónde las puedo ver yo también? No las puedo ¿Están ver. abajo de donde me ve a mí o ve el PowerPoint? O tengo que sacar el... No, le Tengo puede que... aparecer abajo de donde está el PowerPoint. Si mueve el cursor le tiene que aparecer una barra que diga chat. Si no está arriba, donde dice, donde hay una arriba. línea verde, Chat, aquí lo veo. Ahí lo vi. las preguntas que no están leídas es la de Joaquín Rodríguez, cuando las sentencias constitutivas y declarativas requieren esquatur, Acá hay una confusión. Sí, a partir de esa para abajo, no sí, están acá leídas. me lo pongo acá a un costadito, así las voy leyendo. Y los puedo ver. En principio no. Las sentencias declarativas y constitutivas no necesitan trámite de exequatur. El trámite de exequatur significa ejecútese, cúmplase. Solamente es para las sentencias de condena. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos venís, por ejemplo, con una sentencia de divorcio extranjera, que no es una sentencia de condena, sino que es una sentencia declarativa, y querés inscribir esa sentencia en el registro civil argentino, tenés que iniciar, el trámite sería de homologación de esa sentencia extranjera. Lo que pasa es que en todos los juzgados le imprimen el trámite del exequatur, porque es un trámite de incidente. Es decir, se llama exequatur, pero no hay ningún cumplimiento, es una sentencia declarativa. Eso es lo que quiero, lo que se presta confusión y a veces no queda en claro, ¿sí? Ahora, si esa misma sentencia de divorcio vos la presentás en otro proceso, supongamos en una sucesión, no es que vos vas a tener que realizar el trámite de exequatur de esa sentencia de divorcio y después presentarla en el proceso sucesorio, sino que el mismo juez del sucesorio, cuando, por ejemplo, tenga esa sentencia de divorcio ante sí, va a verificar que se cumplan los requisitos del exequatur, que en realidad es los requisitos para homologar esa sentencia de divorcio y ser tenida como prueba en ese proceso. ¿Queda claro eso? Y a ver, sigo leyendo. Si están en el convenio esos países, no sé de qué convenio me habla. La pregunta de Lorena Rodríguez es en tanto a lo anterior, lo de las apostillas. Si están en el convenio esos países, ¿qué países? Fue cuando usted estaba explicando, o sea, respondiendo a la pregunta que le hice ahí. No sé a qué se refiere. A ver, la otra dice, Hoff habla de que se puede requerir una acotación. Sí, la acotación es la apostilla, para certificar la autenticidad de la firma del signatario. Eso me confunde. Es una formalidad extra, además de la apostilla. No. La apostilla también se llama acotación. Una acotación, la apostilla, certificación. La palabra acotación refiere a la apostilla. Eso me lo habían preguntado en el foro. Por ahí se presta confusión. Pero no, o sea, no es que necesitas una certificación de la apostilla. La apostilla certifica y después de eso no se necesita más nada. El tema de matrimonio, ya sé que es del segundo parcial.
Pero en los años anteriores, incluyendo todo el examen del primer parcial, ¿qué hacemos? No. No, no se va a preguntar, que yo sepa, no se va a preguntar matrimonio. Genial, gracias, por eso me confundía. Y Lorena Rodríguez, si me especificás a qué te referías, no sé a qué países te referís. A ver, un nuevo mensaje. No, no se dio Zapata Timberlake, que yo sepa. En las matrices de la FAU, chicos. No estoy bien. A ver, en principio se van a tomar los temas que se dieron y que se dijeron que entraban. No, Zapata Timberlake no entró para este parcial, puede haber estado en una matriz de otro cuatrimestre, porque no todos los temas son iguales en todos los cuatrimestres, y eso no tiene por qué ser así. Ahora, las matrices de la facultad y eso, no sé, yo desconozco las preguntas que hay, si son fidedignas, no, en principio no entran. A ver, una pregunta, forma, se dio una clase, ¿entra como temática? Sí, forma lo dio Daniel y apostilla lo di yo. Que cuando lo dio Daniel me dijo que me habían dicho que no se había dado apostilla y yo había acompañado ya la clase en papel. Hoff dice que los documentos emitidos en un país del convenio que hayan sido certificados con apostilla deberán ser momentos del convenio. Claro, está bien. Por eso se lo dije de Brasil y España. Pero se refieren son los excluidos, porque no todos los documentos públicos entran dentro de la Convención de la Apostilla. ¿Te acordás que vimos la calificación? Entonces puede referirse a otros documentos. Buenísimo, gracias. Temas cargados en el campus. No se escuchó. Lorena Rodríguez. Bueno, yo creo que ya están todas las preguntas, por lo menos de lo que yo veo acá. Sí, no mandaron ninguna más. Bueno, Lorena estudiaron Rodríguez mucho, preguntó un momento estudiaron mucho, si... ¿no? ¿Qué? No sé si alguien quiere poner el audio. Ahí les activo para que se puedan poner el audio No, solos. no, me preguntan si la legalización del protocolo de las líneas, no, no es la apostilla, son convenciones diferentes. Ya se pueden poner el audio los que quieran solos. Si quieren preguntar algo. Disculpe, doctora, se puso el mute en usted. Claro, Cerremos claro, aquí. les había gustado. No sabía qué es lo que me dijo, les había costado. Uno que pregunta, el parcial es verdadero y falso, pero nos van a ver por la cámara también. No podés preguntar. Las duele ahí. Sí. Sí. 75 es. 2, 65, 65.
Ahí estoy bien. Sí, ahora se le escucha. Me había silenciado. No, yo no me silencié, me silenciaste vos. Bueno, eso, que estoy a disposición para cualquier consulta que necesiten. Si quieren les dejo ahí, a ver, puedo escribir acá mi email. Habían preguntas solamente del parcial ahora, del Sí, examen. ya sé. Muchas. Eso me pasa por ser la última antes del parcial. Ay, acá Y después quieren saber si va a subir el PowerPoint. Sí, voy a subir el PowerPoint. ¿Dónde suben la clase de hoy? La subo al campus. Sí, yo la subo a YouTube y se lo paso para que lo pueda pasar al campus. La grabación. Sí, sí. Bueno, bien. Y yo subo los PowerPoint al campus, por separado, para que no tengan que ver toda la clase si quieren mirar o buscar solo una cosita. Sí, los fallos son los de fraude. ¿Quieren que hablemos un poquito de eso? Si les quedó alguna duda, que hagamos este repasito del que habíamos hablado. Esperen que vuelvo para atrás porque uy, ¿qué hice acá? Esperen que hice lío. Voy a poner acá el chat. Sí, los fallos eran 4. Mandel está subido, es muy fácil, muy sencillo, no son fallos difíciles de entender. El de la duquesa de Beaufremont, o condesa de Charamanchimay, o princesa Vivesco, iba ascendiendo en la pirámide de títulos nobiliarios. Después el caso Nottebohm y el caso Caron. A mí me parece que el que más dificultad presenta es el caso Caron. No se escucha, me dicen. Tengo el Sí, se micrófono bien. escucha Era un perfecto. problema de ella. Puede ser. Sí, se escucha. Porque todo el Sí. resto puede. Sí se escucha, sí. Bueno, el caso Caron es un caso de la Corte de Casación francesa, en el cual el fraude, como bien les había explicado y les había puesto en el paper, no proviene de la manipulación directa de un punto de conexión, sino de la alteración de los elementos que guían a la calificación, condicionando a su turno la designación del derecho aplicable. El punto de conexión modificado en el caso Caron es la alteración de los elementos que guían a la calificación de bien de inmueble a bien mueble. Caron, digamos, era una persona adinerada que tenía la mayoría de su fortuna en Estados Unidos. Vivía en el inmueble litigioso en los Alpes marítimos franceses, en Villeneuve-Loubet, se llamaba la localidad, en un complejo de edificios que se llamaba Le Commodore. Digamos, en 2 testamentos anteriores ya había intentado desheredar a sus hijos, por lo cual cuando yo también les hablé de la intención fraudulenta, en este caso, además de los indicios de expansión espacial y contracción temporal, estaba, digamos, evidenciado la intención de desheredar a sus hijos en los testamentos anteriores y por supuesto también en el último. Caron entonces lo que hace es emigrar a Estados Unidos, a las Islas Vírgenes, se domicilia en San Tomás, se nacionaliza americano, y crea una sociedad que denominó Commodore Corporation, y a su vez un trust. Pero bueno, lo que hace Caron es vender el inmueble litigioso, digamos, de este inmueble de los Alpes marítimos franceses, vendérselo a la sociedad, que estaba constituida por 2/3 con acciones de Caron, y por 1/3 de acciones de su ex secretaria y su marido, la señorita Odell. Entonces, lo que hace la Corte es verificar, o sea, sin declarar la nulidad de esa sociedad constituida en el extranjero, lo que hace es extraer las consecuencias del carácter ficticio de la misma, y declara que esa venta es inoponible sobre 2/3, es decir, la venta que Caron se hace a sí mismo, por los 2/3 de las acciones.
La crítica que se le hace a la Corte de Casación es que se queda corta respecto del tercio restante, porque la legítima de los herederos para Francia era de 1/3, con lo cual Caron tenía 2 hijos, Leslie y Emery. Leslie era de nacionalidad francesa y Emery americano. Entonces, sobre esos 2/3, cada hijo hereda 1/3. Lo que pasa que a su vez, su hija francesa, Leslie, reclamaba sobre el tercio restante el derecho de preferencia, que es un instituto del derecho francés, que es igual al derogado artículo 3470 del Código de Vélez, que dice que, digamos, protege, en este caso, en el caso Caron, protege a los herederos franceses que pueden tomar una parte igual a la legítima de la cual han sido privados en el país extranjero por cualquier título que sea. ¿Por qué? Porque estos hijos fueron privados, ¿sí?, de los bienes que Caron tenía en Estados Unidos, que eran regidos, obviamente, por el derecho norteamericano, que permitía desheredar a sus hijos. Entonces, esta es la crítica que se le hace específicamente a la Corte de Casación. Y, digamos, lo que analiza la Corte es esta serie de operaciones armonizadas. En diciembre del 73, esto lo tengo acá, justo, miro las fechas porque no me las acuerdo de memoria, Caron crea esta sociedad Commodore Corporation, en enero del 74 constituye el Trust, en marzo del 74 cede a la sociedad el inmueble de los Alpes Marítimos, también en ese mismo mes redacta su último testamento, y fallece en julio del 77, en el inmueble litigioso, es decir, porque había conservado para sí el uso y disfrute de ese inmueble, muy parecido a lo que pasó en el caso Mandel. ¿Entendieron? Porque me parece que en el libro Hoff como que lo resumió mucho al caso Caron y no se llegan a comprender algunas cuestiones fácticas del caso. Si no, yo se los puedo armar por escrito y se los puedo pasar. Eso no se preocupen. Si no lo entienden, o no lo entienden con el libro, o no lo pueden encontrar en internet para verlo. Sí, mejor, sería genial. Bueno, sí. Sí, se los preparo. Bueno. ¿Y algo más? Nos pasamos ya un minutito. No, de nada. No, gracias a ustedes, chicos. Sí, les preparo, lo preparo el fin de semana, porque ahora tengo un par de días complicados con otras cosas, pero les preparo el caso Caron y se los traduzco, porque en realidad me parece que no... Lo que tiene Eduardo en el libro, en su momento, la traducción se la hice yo, pero tengo el fallo, así que traduzco las partes pertinentes. No va a ser algo oficial, sino un borrador para que circule dentro de la cátedra. A eso me refiero. ¿Sí? Bueno, chicos, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Brandon, se me fueron ya los nervios. De nada. Y bueno, nos vemos la próxima.